PBI, stock y flujo. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? PBI. El PBI es el valor monetario y mide todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo determinado, normalmente un año. Características. Solo cuenta la producción dentro del territorio nacional, sin importar si la hacen empresas nacionales o extranjeras. Solo incluye bienes finales para evitar doble conteo. Se miden unidades monetarias, por ejemplo, pesos o dólares. Un ejemplo sería, si una empresa japonesa produce celulares en Argentina, esa producción sienta en el PBI argentino, aunque la empresa no sea nacional. ¿Qué es el Producto Bruto Interno Nacional? El PBN mide el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos por factores productivos nacionales sin importar dónde se encuentren en el mundo. Características. Incluye la producción de bienes de los residentes o empresas nacionales, aunque se produzcan fuera del país. Excluye la producción hecha dentro del país por empresas extranjeras. Ejemplo, si una empresa argentina produce autos en Brasil, esa producción sí cuenta en el PBN argentino. Relación entre PBI y PBN. El PBN es igual al PBI más la renta neta del exterior, RNE. La RNE es igual a los ingresos de factores nacionales del exterior menos los ingresos de extranjeros en el país. Resumen comparativo. Concepto donde importa la producción, importa quién produce, incluye ejemplo. El PBI importa dentro del país. ¿Importa quién la produce? No. Incluye la producción nacional extranjera y extranjera del país. Un ejemplo. Fábrica china en Argentina. Ahora vamos con PBN. ¿Dónde importa la producción del PBN en cualquier país? ¿Quién la produce? ¿Importa quién la produce? Sí, solo nacionales. ¿Incluye la producción de argentinos en el mundo? Y un ejemplo sería una empresa argentina en Brasil. ¿Qué son las variables de stock y de flujo? Estos conceptos explican cómo se mide una variable económica. El flujo es una variable dinámica que se mide en un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes, trimestre, un año. Indica cuándo se produce, gasta en ese tiempo. Un ejemplo es el PBI y el PBN son variables de flujo. Se mide por año. Ingresos, exportaciones, inversiones, consumo. Stock es una variable estática que mide en un momento específico del tiempo. Indica cuánto se acumula de algo. Ejemplos. La riqueza total de una persona. Capital acumulado. La deuda pública total. Reservas del Banco Nacional Central. Concepto. Flujo. ¿Cómo se mide? Una cantidad por unidad de tiempo. ¿Cuándo se mide? Durante un periodo, un mes, un año. Un ejemplo es el PBI, el ingreso y las exportaciones. Concepto stock, cantidad total acumulada. Cuando se mide en un momento dado. Un ejemplo sería riqueza capital total. Deuda total. Frase para memorizar. El PBI y el PBN son flujos porque miden lo que se produce en un periodo. La riqueza y el capital son stocks porque muestran lo que se acumula hasta un momento. Índice de precios, definición y uso. ¿Qué es un índice de precios? Es una herramienta que mide la evolución
del nivel general de precios en una economía, compartiendo el valor monetario de un conjunto de bienes y servicios entre distintos periodos. Su principal objetivo es separar el efecto de los precios de efecto de las cantidades para poder medir el crecimiento real. La fórmula es: índice de precios es igual al valor monetario del periodo actual entre el periodo monetario del año base por 100. Si el conjunto de bienes costaba 17 en el año base y 20 en el año actual, esto se divide 20 entre 17 por 100, te da 117.000,65. Significa que los precios aumentaron 17,5 desde el año base. ¿Cómo se usa? El índice se usa para convertir valores nominales a precios actuales en valores reales, precios constantes, es decir, deflactar. ¿Qué significa deflactar? Es el proceso de ajustar valores monetarios eliminando el efecto de la inflación. Sirve para analizar cuánto cambió el poder adquisitivo del volumen real de la producción sin que los aumentos de precios confundan el análisis. Tipo de índices. IPC, índices de precios al consumidor, miden el costo de una canasta de consumo típica. Índice de precios mayoristas, índice de precios sectoriales, construcción, industria, etc. Deflactor del PBI, compara el PBI nominal con el real. ¿De qué se mide con el PBI normal y con el PBI real? Nominal y real. El PBI nominal es el valor de la producción de bienes y servicios a precios del año en curso. ¿Qué mide? Mide el valor monetario de la producción sin corregir por la inflación. Puede aumentar porque no se haya producido más solo por el aumento de precios. Ejemplo, si en el 2024 se produjeron los mismos bienes que en 2023, pero los precios subieron un 10%, el PBI nominal subirá 10% aunque la cantidad producida sea igual. PBI real es el valor total de los bienes y servicios finales medidos en precios constantes de un año base. ¿Qué mide la producción real? Eliminando el efecto de la inflación refleja el crecimiento económico verdadero. Ejemplo, si se usa de base el año 2020, el PBI real del 2024 muestra cuánto creció la producción ignorando la suba de precios de 2020. Relación entre ambos. El PBI real es el PBI nominal entre índice de precios multiplicado por 100. Resumen comparativo. Concepto: PBI normal. Precios usados. Precios actuales. ¿Ajusta por inflación? No. ¿Qué mide? El valor total sin ajustarlos por los precios. Concepto: PBI real. Precios usados, precios constantes. ¿Se ajusta por inflación? Sí. ¿Qué mide? La producción real, crecimiento real. El PBI nominal de los precios es el momento del PBI real. El PBI nominal ve los precios del momento. El PBI real ve solo cuánto se produce, no cuánto subieron los precios. Diferencias entre PBN, PNI y PNN. PBN, Bruto Nacional, es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por los factores productivos nacionales, sin importar si están dentro o fuera del país. Incluye producción de empresas y trabajadores nacionales, tanto en el país como en el exterior. Excluye la producción de extranjeros dentro del país. Fórmula: PBN igual PBI más renta del exterior. PBN, el Producto Neto Interno, es el PBI restando la depreciación de capital, también llamada consumo de capital fijo. ¿Qué mide? Mide la producción interna real neta, es decir,
Lo que queda después del desgaste de las máquinas, equipos e infraestructura. Fórmula PNI igual PBI menos depreciación. Concepto. Nacional o interno incluye depreciación. Fórmula que mide. PBN es nacional. Incluye depreciación bruto, es decir, si la incluye. Fórmula PBI más renta neta al exterior, que mide la producción total de bienes nacionales. PNI es interno. Incluye depreciación, es neto. Es decir, no la incluye. La fórmula PBI menos depreciación, que mide la producción interna neta. PNN es nacional. Es neto, o sea, no incluye depreciación. La fórmula PBN menos depreciación. Producción neta de nación. Mide la producción neta de nacionales. PNN, Producto Neto Nacional. Es PBN menos la depreciación. Representa el ingreso nacional neto generado por factores productivos nacionales que mide la producción nacional real neta, excluyendo tanto la producción extranjera como el desgaste del capital. Fórmula PNN, PBN menos depreciación es igual PBN menos depreciación. Frase, bruto es igual a descontar por depreciación. Neto es con depreciación restada. Interno es dentro del país. Nacional, hecho por nacionales donde sea. PBI e índice de precios. ¿Gasto y consumo son lo mismo? No significa lo mismo en economía. El consumo es el gasto generalizado exclusivamente por las familias o consumidores para satisfacer sus necesidades. Es una parte del gasto total de la economía. Ejemplo, comprar comida, ropa, alquiler, servicios, etc. En la fórmula de la demanda agregada, el consumo es solo una componente. Demanda agregada es igual al consumo más ingreso más gasto más X menos M. Gasto total o gasto público. Es un término general, puede referirse al gasto total de la economía. Suma consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Gasto público. Es el gasto del Estado en bienes y servicios, salud, educación, defensa, obra pública, etc. Comparación rápida. Consumo. ¿Quién lo realiza? Familias y hogares. ¿Para qué se usa? Satisfacer necesidades personales. ¿Es parte del PBI? Sí. Concepto. Gasto total. ¿Quién lo realiza? Toda la economía. ¿Para qué se usa? Para satisfacer necesidades. Mide el gasto agregado. ¿El gasto total es parte del PBI? Sí. Está en la fórmula de demanda agregada. Concepto. Gasto público. ¿Quién lo realiza? El Estado. ¿Para qué se usa? Financiar gastos y políticas públicas. ¿Es parte del PBI? Sí. Frase, consumo no es gasto, pero no todo lo gastado es consumo. Perdón, pero no todo gasto es consumo. ¿El ingreso y el gasto de una nación son lo mismo? Sí, en términos contables lo son, pero representan dos lados distintos de una misma moneda. ¿Por qué se igualan? En la economía, especialmente bajo el modelo de contabilidad nacional, se cumple con la identidad fundamental. Es igual el ingreso nacional igual gasto nacional igual producción nacional, PBI. Esto pasa porque todo lo que una economía produce, PBI, alguien lo compra, gasto total. Y en lo que se gasta finalmente termina siendo ingreso para alguien, salarios, rentas y ganancias. Déficit fiscal es lo que el Estado más... ¿Qué es el déficit fiscal y el déficit comercial? Perdón, acá me equivoqué. Siguiendo con la definición de por qué se igualan,
En una empresa es un ejemplo. No, pará, me equivoqué de vuelta. Uy, Dios. Ese es mi hermano, perdón. Bueno, déficit fiscal es lo que el Estado gasta más de lo que ingresa por impuestos. Déficit comercial es un país que importa más de lo que exporta. Estos no rompen la igualdad contable como tal, pero muestran desequilibrios entre sectores. Estos no rompen la igualdad contable total, pero muestran desequilibrios entre sectores. Los tres métodos para medir el PBI. 1. El método del gasto o de la demanda. Se suman todos los gastos en bienes y servicios finales hechos por los distintos sectores. PBI es igual consumo más ingresos más gastos más exportaciones netas, donde C es igual consumo y es inversión, G es igual a gasto público, X menos M es exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Es el método más usado dentro de la macroeconomía. 2. Método del ingreso. Se suman todos los ingresos generados por la producción de bienes y servicios. Incluye salarios para los trabajadores, intereses por capital, rentas por tierra, ganancias a empresarios, PBI, remuneraciones, más renta, más intereses, más ganancias, más impuestos, menos subsidios. Mide cuánto ganan los factores productivos al participar en la economía. 3. Método del valor agregado o producción. Se mide el valor agregado en cada una de las etapas de la producción. Es decir, aquí entra el ejemplo. Una empresa vende pan por 1.000 pesos. Eso es producción y gasto. Ese mismo dinero se distribuye en salario, impuestos, ganancias y eso contribuye al ingreso nacional. Entonces, en resumen, concepto, producción, PBI, que representa todo lo que produce una economía, gasto, todo lo que los agentes económicos compran o demandan, ingreso, todo lo que ganan las personas y empresas. Frase, todo lo que se produce se vende y todo lo que se vende se convierte en gasto. ¿Cuándo pueden parecer diferentes? Aunque en la teoría se igualan, en la práctica puede haber diferencias. PBI es igual al valor de venta menos costo de insumo. Evita el doble conteo. No suma bienes intermedios. Se aplica mucho en las cuentas nacionales por sectores productivos, agroindustria, servicios, etc. Un cuadro comparativo. Método del gasto que suma. Gasto de bienes y servicios finales enfocado a la demanda agregada. Método del ingreso. Ingresos generados por la producción, remuneraciones a factores, el valor agregado, valor añadido en cada etapa de producción. Está enfocado en la producción sectorial. Frase, el PBI puede medir cómo lo que se gasta, lo que se gana o lo que se produce. ¿Qué significa que el Estado tenga función de asignación en la economía? Significa que el Estado interviene en la economía para corregir fallas del mercado que impiden una asignación eficiente de los recursos. En teoría, los mercados competitivos logran una utilización eficiente de los recursos. Sin embargo, en la práctica existen situaciones donde el mercado falla, existencia de monopolios, bienes públicos, externalidades, mercados incompletos o información asimétrica, lo que justifica la intervención estatal. La función de asignación implica que el Estado actúe para garantizar lo que se produzca y distribuya una cantidad socialmente de ciertos bienes y servicios, especialmente aquellos que el Estado no provee de forma adecuada, como la defensa nacional, la iluminación pública o el control de la contaminación. Ay, muertas. Vení, quédate acá.
Creo que el gato se cansó de... ¿Qué es el presupuesto nacional y quién lo elabora? Concepto, ¿qué es? Descripción, ¿qué es? Una ley anual que detalla los ingresos y gastos previstos del Estado. Finalidad, planificar, organizar y controlar la actividad financiera del Estado. Contenido, estimulación de recursos públicos, impuestos, tasas, etc. Y egresos, gastos en salud, educación, seguridad, etc. ¿Quién lo elabora? El Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía. ¿Quién lo aprueba? El Congreso de la Nación, luego de analizarlo y debatirlo. Importancia. Instrumento clave para ejecutar la política fiscal y económica del Estado. Frase. Presupuesto nacional es el plan de ingresos y gasto del Estado. Lo diseña el Ejecutivo y lo aprueba el Congreso para organizar el dinero público. Modelo keynesiano. Modelo de demanda agregada. Se centra en explicar cómo se determina. El nivel de producción y empleo en una economía a partir de la demanda agregada, sobre todo en el corto plazo. ¿Qué es la demanda agregada? La demanda agregada es el total de bienes y servicios de los diferentes sectores de la economía. Familias, gobiernos, sector externo están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios y un periodo determinado. Es una medida del gasto total en la economía. Elementos principales del modelo keynesiano: demanda agregada. Consumo es el gasto de las familias en bienes y servicios. Depende principalmente del ingreso disponible, lo que queda después de pagar impuestos. Se representa con la formación de consumo. Consumo es igual a CO más CID. CO es consumo autónomo, gasto aunque no haya ingreso. C es igual a propensión marginal a consumir. Y D es el ingreso disponible. Esta es la fórmula. 2. Inversión. Es el gasto de las empresas en bienes de capital, máquinas, equipos, etc. En el modelo keynesiano, la inversión depende más de la confianza y las expectativas empresariales que del tiempo de interés. Es una variable inestable y muy sensible al ciclo económico. Gasto público. 3. Gasto público. Es el gasto que se realiza del Estado en bienes y servicios. En el modelo no se depende del ingreso, se considera una variable automática que puede estimular la economía. 3. Exportación neta, X menos M. Exportaciones es igual a X. Gasto de otros países en nuestros bienes. Importaciones, M, es el gasto nacional en bienes extranjeros. Lo importante es el saldo. La fórmula de saldo es exportaciones netas, X menos M. Entonces la fórmula completa de la demanda agregada es DA igual C más I más G entre paréntesis X menos M. En resumen, la demanda agregada igual al gasto de familias más empresas más Estado más sector externo. Definir política fiscal. Dar un ejemplo de cada tipo de los ingresos. Política fiscal es el conjunto de decisiones del Estado relacionadas con los ingresos públicos, principalmente impuestos. Los impuestos públicos con el objetivo de influir sobre el nivel de actividad económica, la distribución del ingreso y el equilibrio fiscal. El Estado puede aplicar una política fiscal expansiva, aumentando el gasto, reduciendo el gasto o aumentando impuestos para controlar la inflación o reducir el déficit. Los ingresos públicos se dividen en varios tipos, entre ellos tributarios, provienen del cobro de impuestos. Ejemplo, el impuesto al valor agregado, IVA. No tributarios provienen de otras fuentes sin relación positiva directa. Ejemplos:
multa de tránsito o tasas por servicios administrativos. 3. Renta de propiedad del Estado, ingresos por ingresos por empresas públicas, alquileres o regalías. Ejemplo, regalías petrolíferas que recibe el Estado por permitir la explotación de yacimientos. 4. Créditos públicos. El dinero obtenido por el Estado a través de préstamos o emisión de deuda. Ejemplo, emisión de bonos del Tesoro Nacional. Cuadro comparativo. Elemento. Descripción / ejemplo. Definición. Herramienta del Estado se basa en ingresos y gastos públicos. Objetivo, estimular la economía, redistribuir ingresos, mantener la estabilidad. Ingreso tributario, impuesto al valor agregado, IVA, ingreso no tributario, multas, tasas judiciales, servicios prestados, rentas del Estado, regalías mineras, ganancias de empresas estatales, créditos públicos, bonos soberanos, préstamos de organismos internacionales. Frase: la política fiscal es como el Estado que cobra impuestos y gasta servicios para promover la economía. Tipos de políticas del keynesianismo. El keynesianismo propone que el Estado debe intervenir activamente en la economía para estabilizar el ciclo económico, especialmente durante la crisis o recesiones. Por eso utiliza principalmente dos tipos de políticas macroeconómicas. Política fiscal, ¿qué es? El uso del gasto público y los impuestos para influir en la economía. ¿Cómo actúa según Keynes en épocas de crisis o desempleo? El Estado aumenta el gasto público, G, y lo reduce impuestos. Y reduce impuestos para estimular la demanda agregada. Esto genera más consumo, inversión y empleo. Ejemplo, las empresas de obra pública aumentando subsidios, recorte de impuestos. 2. Política monetaria, que es el control de la cantidad de dinero y las tasas de interés por parte del Banco Central. ¿Y cómo actúa según Keynes? Si hay recesión, el Banco Central bajó las tasas de interés para incrementar el crédito y la inversión. Así se reactiva la economía por medio del consumo y la inversión privada. Nota: Keynes consideraba que ciertas crisis de la política monetaria sola no es suficiente. Por eso priorizaba el gasto público. Política fiscal. Frase clave para monetaria. El keynesianismo promueve la inversión del estatal, el gasto público y las tasas de interés para sostener el empleo y la demanda. ¿Qué es expandir o contraer la demanda agregada? Expandir la demanda agregada es igual a aumentar el gasto total de la economía, igual más producción y empleo. Contraer la demanda agregada. Reducir el gasto total es igual a menos producción y posible desempleo. La contracción de la demanda agregada es para abajo. Se da cuando se disminuyen sus componentes, causas comunes, bajo consumo, por caída del ingreso, aumento de desempleo o más ahorro. Baja la inversión por incertidumbre o tasas de interés altas. Disminuye el gasto público por políticas de ajuste fiscal. Disminuyen las exportaciones netas, X menos M, por recesión global o aumento de importaciones. Efecto: baja la producción, aumenta el desempleo. Puede disminuir la inflación o generar deflación. Disminuir la inflación o generar deflación. Expandir la demanda agregada se da cuando aumenta uno más de los componentes de la demanda agregada, ya sea consumo, ingreso, gasto o X menos M. Causas comunes: aumento del consumo, suben los ingresos, baja el desempleo, baja el ahorro, aumenta la inversión bajo tasas de interés y expectativas positivas, aumenta el gasto público, más obras, transferencias o subsidios, aumentan las exportaciones netas, X menos M, se suben las exportaciones o bajan importaciones. Efectos: aumenta la producción, PBI, disminuye el empleo, puede aumentar la inflación si hay exceso de demanda. Resumen: la demanda agregada se expande cuando la gente y el Estado gastan más, se contrae cuando gastan menos. ¿Cómo se financia el déficit fiscal? El déficit fiscal ocurre cuando los gastos del Estado superan los ingresos de un periodo determinado, es decir, el gasto más de lo que recauda.
Para financiar déficit fiscal, el Estado puede recurrir a estas fuentes: deuda interno o externo, emitiendo bonos o solicitando préstamos a bancos, organismos internacionales u otros países. Emisión monetaria. El Banco Central puede permitir emitir el dinero para cubrir el déficit, lo cual puede generar inflación si se hace en exceso. Uso de reserva o ahorro previo. El Estado obtiene fondos acumulados. Puede usarlas para reducir el déficit. Privatizaciones o ventas de actos públicos. En algunos casos, el Estado vende empresas o propiedades para obtener ingresos extraordinarios. Cuadro comparativo, método del financiamiento, descripción o ejemplo. Endeudamiento, emisión de bonos o préstamos, ejemplos, bonos del Tesoro Nacional. Emisión monetaria, el Banco Central imprime dinero, puede generar inflación, uso de reservas fiscales, el Estado utiliza ahorros anteriores o fondos especiales. Privatizaciones, venta de empresas estatales o propiedades, ejemplo, la venta de YPF en los años 90. Frases: si el Estado gasta más de lo que gana, se endeuda, imprime dinero o vende lo que tiene para cubrir el hueco. Funciones del Banco Central Argentino. Función que no hace: ejecutar la política fiscal. ¿Por qué? Porque la política fiscal es responsabilidad del gobierno, Poder Ejecutivo y Ministerio de Economía, no del Banco Central. La política fiscal incluye el manejo de gastos públicos, impuestos, presupuesto nacional, no la emisión de dinero o las tasas de intereses. Funciones que sí realiza el Banco Central: 1. Política monetaria. Controla la cantidad de dinero en circulación. Define y regula las tasas de interés. Orienta el crédito bancario según el sistema financiero. Regula y supervisa los bancos y entidades financieras. Protege a los usuarios financieros y fomenta la transparencia. Asegura la solidez del sistema bancario. 3. Agente financiero del Estado. Administra las cuentas del Tesoro Nacional. Actúa como un agente del Estado en el mercado financiero. Reservas internacionales. Administra reservas en oro, divisas y otros activos externos. Busca mantener la estabilidad monetaria y cambiaria. Mercado de capitales. Aunque no es su rol principal, puede contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales. Frase para recordar: el Banco Central regulariza el dinero, los bancos y las tasas, pero no maneja los impuestos ni el gasto público. El Banco Central sí interviene en el mercado cambiario, aunque no de forma constante. Su objetivo es evitar fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio. Modelo de demanda agregado es un concepto fundamental en la macroeconomía. Describe el nivel total del gasto de economía. Básicamente representa la cantidad de bienes y servicios que todos los sectores de una economía, consumidores, empresas, gobierno y sector externo, están dispuestos a comprar a diferentes niveles de precios. La macroeconomía se centra en analizar fenómenos económicos globales. El modelo de demanda agregada es precisamente una herramienta que nos ayuda a entender cómo funciona la economía en su conjunto. Las principales componentes de la demanda agregada son: consumo privado, inversión, gasto público, exportaciones netas. La fórmula básica sería: demanda agregada es igual C más I más G más X menos M, donde C es igual consumo, I es igual a inversión, G igual gasto público, X es exportaciones, M es importaciones. Los principales componentes de la demanda agregada son: consumo privado, representa los gastos de los hogares en bienes y servicios. El componente más grande de la demanda agregada incluye compras de bienes duraderos y no duraderos, depende del ingreso disponible de las familias. Inversión, gasto de las empresas en capital físico, incluye la compra de maquinaria, construcción de infraestructura, inversión de inventarios, inversiones en nuevos proyectos productivos. Gasto público, gastos realizados por el gobierno, incluye infraestructura pública, servicios sociales, salud, educación y defensa social.
4. Exportaciones netas. Ventas de bienes y servicios al extranjero. Importaciones. M. Compras de bienes y servicios utilizados en el extranjero. La diferencia representa el comercio internacional neto. ¿Cómo impacta una política contractiva en la ecuación de la demanda agregada? Una política fiscal o monetaria constructiva busca reducir el nivel de actividad económica, principalmente controlar la inflación y disminuir el déficit fiscal o comercial. Cuando se aplica una política contractiva, el Estado puede disminuir el gasto público, aumentar el gasto público, restringir la cantidad de dinero en circulación. En el caso de la política monetaria, esto reduce el consumo, la inversión y el gasto del Estado, afectando directamente la demanda agregada que se expresa con la siguiente fórmula. Demanda agregada es igual C más I más G más X menos M. Consumo más inversión más gasto público más aportaciones netas. Una política monetaria reduce C, I y G, provocando una disminución de la demanda agregada, lo que puede frenar la inversión, pero también generar crecimiento y más desempleo a corto plazo. Cuadro conceptual. Variables de la DA, consumo. Efecto de la política contractiva. Cuando se baja el consumo, baja el menor ingreso disponible o suba de impuestos. Inversión, baja por tasas de intereses más altas. Gasto público, distribuye por ajuste fiscal. X menos N. Exportación neta. Sin embargo, sin impacto directo, aunque puede variar el contexto. Resultado final, disminución de la demanda agregada. Frase. Cuando el Estado aprieta el cinturón, baja el consumo, la inversión y el gasto. La demanda agregada se enfría. ¿Qué es la política monetaria? Y expliquen la tasa de redescuento. La política monetaria es el conjunto de acciones que toma el Banco Central para controlar la cantidad de dinero en la economía con el afán de mantener la estabilidad de precios y fomentar el crecimiento económico y controlar el bien de desempleo e inflación. Las herramientas principales son la tasa de interés, incluida la tasa de redescuento, el encaje bancario, la compra y venta de títulos, operaciones de mercado abierto. ¿Qué es la tasa de redescuento? La tasa de redescuento es la tasa de interés que el Banco Central cobra a los bancos comerciales cuando les presta dinero a corto plazo. Es una herramienta de política monetaria. Para prestar dinero se encarece, se reduce la oferta monetaria y se enfría la economía. Política contractiva. Si la baja, los bancos acceden a dinero más barato y incentiva el crédito y el consumo. Política expansiva. Cuadro conceptual. Concepto, descripción o función. Política monetaria es el control del dinero en circulación y las tasas de interés. Objetivo, estabilidad de precio, control de la inflación. Fomenta el crecimiento. Tasa de redescuento, interés que el Banco Central cobra a los bancos por préstamos. Sube la tasa, menos dinero, menos consumo de inversión. Contractiva. Baja la tasa, más dinero, consumo de inversión. Expansiva. Frase para recordar. El Banco Central maneja el dinero si sube la tasa de redescuento, enfría la economía si la baja, la activa. Eficiencia. Me falta una banda todavía. Una economía eficiente si no desaparece ninguna oportunidad de mejorar la situación de algunas personas sin que otras se empeore. Eficiencia en el consumo, eficiencia de producción, eficiencia de niveles de producción. ¿Qué pasa cuando los mercados no logran la eficiencia? La inversión del Estado para aumentar el bienestar de la sociedad. Cuando el mercado no es eficiente, nos encontramos ante una falla de mercado, externalidades y obras públicas, bienes públicos. Falla de mercado se definen como bienes privados y bienes públicos. Podemos asignar los bienes privados con las siguientes características: rivales y excluibles.
La rivalidad está relacionada con la posibilidad de que dos personas consuman un mismo bien, por ejemplo, una empanada, que es excluible, implica que podemos cobrar el uso por el bien. Por ejemplo, una proyección de una película solo la consumen aquellas personas que pagan la entrada. Características de los bienes públicos son no rivales y no excluibles, por ejemplo, la defensa y el alumbrado público. Bienes privados son excluibles y rivales de consumo, una empanada. Bienes comunes, no excluibles pero rivales, agua de un río. Bienes públicos, no rivales pero excluibles, una película de cable. Bienes públicos, no excluibles, no rivales, defensa pública. ¿Qué pasa cuando los mercados no llegan a la eficiencia? Intervención del Estado para aumentar el bienestar de la sociedad. Cuando el mercado no es suficiente ante una falla de mercado, están las externalidades y bienes públicos. Falla de mercado sería, por ejemplo, una contaminación, costo medioambiental de la contaminación, costos externos, un costo que de un individuo o empresa impone a otros sin recibirles. Ingreso externo, externalidades. Son situaciones en las cuales los costos obtenidos de producción y o consumo de algún bien o servicio no son reflejados en el precio del mercado de los mismos. Es decir, el costo o el beneficio que generan esas acciones no se pueden adjuntar a nadie. Actividades que afectan a otros para mejorar o empeorar sin que estos paguen. Externalidades positivas. Beneficios externos. Ejemplo, capacitación interna dada por la empresa en temas de seguridad. Externalidades negativas, costos externos. Ejemplo, contaminación sonora en Buenos Aires. Costos y beneficios marginales. Costo marginal social de la contaminación. Es el costo adicional impuesto a la sociedad en su conjunto por una actividad adicional de contaminación relacionada con una externalidad negativa. Beneficio marginal social. Es cuánto incrementa el beneficio social en el consumo de una unidad más. Un ejemplo, una validación, mientras más personas acceden a una vacuna, una vacunación beneficia el nivel social, pues cae la posibilidad de contraer una enfermedad. Falla de mercado, externalidades. Ejemplos. Un local bailable en el centro de la ciudad recibe reiteradas quejas por vecinos por ruidos molestos. Preguntas y respuestas. ¿Constituye este caso un ejemplo de posibilidad negativa? ¿Cómo definirías el costo privado y el costo externo? ¿Cómo medirías el CE? Respuesta. Sí, es una externalidad negativa. El costo privado es lo que se gasta del local, del bailable para llevar adelante sus actividades. El costo externo es lo que soportan los vecinos por no poder dormir bien o tener que limpiar las veredas a la mañana siguiente. El costo externo es muy difícil de medir. Se pueden hacer encuestas, por ejemplo. Más ejemplos de lo mismo. No lo voy a decir. Pero básicamente, ¿qué le cuesta al otro y qué le cuesta al que vende? Guía para analizar medidas según el modelo keynesiano. DEA. Demanda agregada. ¿Qué tipo de política económica es? ¿Es una política fiscal, el Estado, impuestos, gasto público o subsidios? ¿O es una política monetaria del Banco Central, tasa de interés, emisión, crédito? La política es expansiva contractiva, busca estimular la economía, gasto, actividades es expansiva, aumentar el gasto de la actividad es expansiva. Para enfriar o ajustar la economía, reducir el gasto de la inflación es contractiva. ¿Qué componente de la demanda agregada impacta? Usar la fórmula de demanda agregada DA igual C más I más G más X menos M.
Aumenta o disminuye el consumo. Incentiva o frena la inversión. Implica cambios en el gasto público. ¿Influye las exportaciones o importaciones? La medida expande o contrae la demanda agregada, provoca el aumento en el gasto total de la economía, expande la DEA. Demanda agregada. Provoca una reducción del gasto total, es contractiva, contrae la demanda agregada. ¿Qué efectos económicos, puede generar? Aumenta la protección, reduce el desempleo, puede generar inflación, protege sectores vulnerables. ¿Cómo indica la ecuación de la propensión marginal a consumir? PMC. La propensión marginal a consumir mide cuánto es el ingreso adicional que consume una persona. Es decir, si alguien gasta un peso más, ¿cuánto de ese peso gasta y cuánto ahorra? La ecuación es PMC es igual a delta C sobre delta I. Delta C es variación en el consumo, delta Y es variación del ingreso. Cuadro comparativo, elemento. Cuadro comparativo. PMC, explicación clara. El PMC indica la parte del ingreso adicional que se dedica al consumo. Elemento, valores posibles entre 0 y 1. PMC alta, por ejemplo, sería 0,9. Se consume casi todo lo que se gasta. PMC baja es 0,2. Se ahorra gran parte del ingreso adicional. Complementaria de la PMA. Propensión marginal al consumir del ahorro es igual a 1 menos PMC. Ejemplo, si el ingreso de una persona aumenta 1.000 pesos a 1.200, delta I es igual a 200 y su consumo aumenta de 800 a 940. Delta C es igual a 140. Entonces, PMC es 140 entre 200, igual a 0,7. Significa que por cada peso adicional la persona gasta 0,7 y ahorra 0,30. Frase para recordar. La PMC es cuánto gasto más o gasto de más cuando gano más. ¿Cuáles son las componentes de la ecuación de consumo? Fórmula. Consumo es igual a más PMC y por I. Esta función de consumo en la economía keynesiana muestra cómo se determina el consumo total en la función del ingreso disponible. Cuadro comparativo, componentes, nombre, explicación clara. C es igual consumo total. Es el consumo total de las familias en bienes y servicios. Consumo autónomo, COO. Es el consumo mínimo de las personas hacen incluso si no tienen ingresos. Y igual I. Se financia con ahorros, créditos, etc. PMC por I. Consumo inducido. Por parte del consumo que sí depende del ingreso, aumenta cuando el ingreso Y sube. PMC, propensión marginal a consumir. Es la fracción del ingreso adicional que la gente decide gastar. Por ejemplo, si el PMC es igual a 0,8, significa que cada 100 pesos extras se consumen 80 pesos. Y, ingreso disponible. Es el dinero que tienen las personas para consumir / ahorrar. Ejemplo, supongamos que tengo un CO de 100 pesos, PMC de 0,75, Y es igual a 1.000. Entonces, consumo es igual a 1.000 más 0,75 por 1.000. Sería 100 más 750 igual a 850. El consumo total es de 850. 100 pesos el consumo básico y 750 en función del ingreso. Frase: siempre que se gasta algo,
se gane nada. Cuanto más ganás, más gastás. ¿Qué sucede con la actividad económica de un país si la población decide aumentar su ahorro? ¿Qué pasa con el consumo, la producción y el empleo? Cuando la población aumenta su nivel de ahorro, consume menos. Como el consumo de sus componentes clave, la demanda agregada baja en el consumo, C es uno de los componentes clave de la demanda agregada. Una baja en el consumo genera una caída de producción, Y. Esto puede llevar a una reducción del empleo porque las empresas necesitan producir menos y por lo tanto demandan menos trabajo. Esto se relaciona con la paradoja del ahorro de Keynes. Si todos intentaran ahorrar al mismo tiempo, el resultado final no es más riqueza, sino menos ingresos y más desempleo. Cuadro comparativo. Elemento afectado. ¿Qué sucede si el ahorro aumenta? Consumo baja porque la gente gasta menos. Demanda agregada baja, ya que C es un componente clave de la demanda. Producción Y disminuye porque las empresas venden menos y producen menos. Empleo. Se reduce debido a la menor producción y menor necesidad de trabajadores. Ahorro agregado real. Podrían no aumentar ya que el ingreso nacional baja en general. Ejemplo simple, si antes una persona ganaba 1.000 pesos y gastaba 800 ahorrando 200, pero ahora decide gastar 600 y ahorrar 400, esto parece bueno individualmente, pero si todos hicieran lo mismo, el consumo baja individualmente. Pero si todos hacen lo mismo, el consumo baja tanto que las empresas ganan menos, producen menos y terminan despidiendo gente, provocando la caída del ingreso total. Frase para recordar. Si todos se ponen a guardar, la economía puede frenar y hasta retroceder. ¿Cuál es la ecuación de la economía cerrada y qué componentes integran o no? En una economía cerrada es aquella que no realiza comercio con el resto del mundo, es decir, no exporta ni importa bienes o servicios, por lo tanto su ecuación producto o ingreso nacional no se incluyen ni en exportaciones X ni importaciones M. La ecuación de una economía cerrada es igual a Y más consumo más G más I. Ingreso, consumo, inversión, gasto público. Cuadro comparativo. Componente. Consumo. ¿Está presente? Sí. Explicación. El gasto de las familias, bienes y servicios es clave en cualquier economía. Inversión. ¿Está presente? Sí. ¿Qué representa? Representa el gasto de las empresas en mayoría en maquinaria, construcciones, etc. ¿Está el gasto público? Sí. Incluye el gasto del Estado en educación, salud, obras, etc. Exportaciones no. No existe en una economía cerrada porque no se vende al exterior. En importaciones no. No se compra el exterior, así que se restan como en economías abiertas. No se restan como economías abiertas. Ejemplo de práctico. Mi consumo es igual a 500. Mi ingreso es 200 y mi gasto es 300. Entonces, Y es igual 500 más 200 más 300 igual 1000. Frase para recordar. En una economía cerrada no se entra ni se sale nada. Solo cuenta como lo que dentro de lo que se gasta. Políticas contractivas y expansivas. Las políticas contractivas y políticas expansivas son dos enfoques principales de la economía, utilizados tanto en el ámbito fiscal como en el monetario para influir en el nivel de actividad económica de un país. Política expansiva. Las políticas expansivas buscan fomentar la demanda agregada y estimular la actividad económica, especialmente en contextos de recesión o bajo crecimiento. Se implementan a través de políticas fiscales expansivas. El Estado busca incrementar el gasto público y o reduce los impuestos.
lo que eleva el gasto disponible de los agentes económicos y por lo tanto el consumo y la inversión. Aumento del gasto público en infraestructura, construcción de carreteras, hospitales, escuelas, incremento de los subsidios en sectores productivos o sociales. Reducción de impuestos sobre la renta, sobre el consumo para aumentar el ingreso disponible de las familias y empresas. Política monetaria. El Banco Central busca y o reduce las tasas de interés, facilitando al acceso al crédito y estimulando el gasto privado. Ejemplo, reducción de tasa de interés de referencia por parte del Banco Central Argentino. Compra de bonos al Estado por parte del Banco Central Argentino para inyectar dinero en la economía. Reducción del coeficiente en el encaje bancario permitiendo a los bancos prestar más dinero. Políticas contractivas buscan reducir la demanda agregada y frenar la actividad económica, generalmente para controlar la inflación o controlar la inflación, evitar el sobrecalentamiento de la economía. Y se aplica mediante reducción del gasto público. El Estado recorta inversiones y gastos de servicios públicos buscando disminuir la demanda agregada y controlar déficit fiscal. Esto puede implicar menos obras públicas, recortes de salarios estatales o salarios o reducción de transferencias sociales. Aumento de impuestos. Se incrementan los impuestos como el IVA, el impuesto a las ganancias o los impuestos especiales con el objetivo del ingreso disponible y por ende el consumo y la inversión privada. Suba de tasas de interés. El Banco Central eleva las tasas de interés de referencia, careciendo del crédito. Esto desalienta la toma de préstamos para el consumo e inversión, disminuyendo la demanda agregada y ayudando a controlar la inflación. Eliminando la reducción de subsidios. El gobierno elimina o reduce subsidios a sectores políticos o bienes de consumo masivo, lo que puede aumentar los precios y reducir el consumo, ayudando a contener la demanda y el déficit fiscal. Contracción de la oferta monetaria. El Banco Central vende bonos u otros activos financieros, absorbiendo el dinero del mercado y reduciendo la cantidad de dinero en circulación. Esto restringe el crédito y ayuda a frenar la inflación. Estas políticas pueden implementarse de manera discrecional, decisiones puntuales del gobierno o automática a través de mecanismos como los estabilizadores, seguro de desempleo, impuestos, etc. ¿Qué es el sistema monetario? Es el conjunto de normas, activos y relaciones que regulan el uso del dinero como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor de una economía. Incluye el Banco Central Argentino en Argentina, el Banco Central Argentino, el BCRA. Los agentes del sistema financiero, bancos, entidades financieras. Estos instrumentos de política monetaria, tasas de interés, encaje de emisión monetaria. El objetivo principal es garantizar la estabilidad económica y controlar la inflación, cuidando el valor de la moneda y facilitando las transacciones. Características y funciones del dinero. Características: aceptación general, durabilidad, portabilidad, divisibilidad, homogeneidad y difícil falsificación. Funciones: moneda, medio de cambio, aceptado adquirir bienes y servicios. Unidad de cuenta, permite comprar el valor de distintos productos. Depósito de valor, conserva el poder adquisitivo en el tiempo si no hay inflación. Patrón de pagos diferidos, se usa para saldar deudas futuras. ¿Qué son los agregados monetarios M1, M2 y M3?
Los agregados monetarios permiten medir la cantidad de dinero en circulación y su nivel de liquidez. Agregado, composición y liquidez. M1, efectivo del poder público más ventas corrientes. Liquidez es muy líquida. M2 es M1 más caja de ahorro más otras cuentas a corto plazo. La liquidez es muy alta. Es alta. M3. M2 más plazos fijos en pesos y dólares. La liquidez es menor. En Argentina, el Banco Central Argentina publica estos datos mensualmente como parte del control de la política monetaria. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido, generalizado y permanente de los precios de bienes y servicios en todo momento y lugar dentro de una economía. Este fenómeno disminuye el poder adquisitivo del dinero, es acumulativo. Si se mantienen los precios, no vuelven al nivel anterior. No es solo el aumento puntual, sino es continuo y prolongado. ¿Cómo se mide? Se utiliza el IPC, Índice de Precios al Consumidor. Elabora INDEC en Argentina. Se mide la variación mensual y anual de una canasta que representativa de bienes y servicios que consume una familia promedio. ¿Qué es la tasa de desempleo versión argentina? Es el porcentaje de las personas que forman parte de la población económicamente activa PA y que buscando activamente trabajo no consiguen empleo. Según el INDEC se calcula así. Tasa de desempleo es igual a tasa de desocupación sobre PA por 100. Desocupación según el INDEC es personas de 14 años o más que no trajo ni una hora de semana de referencia, está disponible para trabajar y busca trabajo activamente. PA, consumo económicamente activa, conjunto de personas ocupadas más desocupadas activas. Ejemplo, si hay 100 personas en edad laboral, 60 fomentan parte de las PA y 6 de ellas están sin empleo, la tasa sería 6 entre 60 por 100 igual 10%. ¿Qué son las políticas comerciales? Las herramientas que usa el Estado para intervenir en el comercio exterior pueden ser restrictivas o proteccionistas. Aranceles, cupos, licencias de importación. Expansivas. Subsidios, reintegro de exportación. Acuerdos de libre comercio. En Argentina se aplican para proteger industrias locales, corregir déficit de la balanza comercial, regular precios internos como los alimentos o energía, que es el depósito de valor. Es la función del dinero que otros activos como bonos, acciones, propiedades, de mantener el valor a lo largo del tiempo. Se gana valor cuando la inflación es baja o inexistente. El activo rinde interés o se valora, ejemplo, dólar, oro, propiedades. Se pierde cuando hay inflación alta o devaluación. El dinero no genera rendimiento, ejemplo, guardado en efectivo. Hay pérdida de confianza en la moneda, como ocurrió en hiperinflaciones. Concepto, definición actualizada. Indicador de precios, sistema monetario, conjunto institucional que regula el dinero en una economía. ¿Quién lo aplica? El Banco Central. Agregados monetarios. Función el dinero, medio de pago, unidad de cuenta, depósito de valor, patrón de pagos diferidos, comprar, medir valor y ahorrar. M1, M2 y M3. Forma de dinero según su liquidez, publicado por el Banco Central de Argentina. Inflación. Aumento sostenido y generalizado de precios en todo momento y lugar. ¿Quién lo mide? El IPC Index. Tasa de desempleo. Porcentaje de la PA sin empleo y buscando trabajo. Index. Desocupados PA por 100. Políticas comerciales. Medidas del Estado sobre el comercio exterior. Aranceles, cupos, subsidios.
Depósito de valor, la capacidad de conservar poder adquisitivo en el tiempo. Se aplica por inflación o por rendimiento. Frase, la inflación no duerme. Siempre que suben todos los precios al mismo tiempo y en todos lados perdemos poder de compra y el dinero vale menos